Hola, hoy vengo a hablar de la secadora, ese equipo que nos hace la vida mucho más sencilla para aquellos que vivimos en climas húmedos o en pisos que no tienen un tendrete que puedan tender la ropa al exterior. Por lo tanto, va a ser muy importante saber qué secadora elegimos y que sea la que mejor se adapte a nuestras condiciones de uso. Por otro lado, cómo la usemos será también muy importante para tener en cuenta aquellas cosas que puedan hacer que tengamos un sobreconsumo eléctrico. Por lo tanto, un sobreconsumo eléctrico implicará un mayor coste en nuestra factura eléctrica. Bien, pues de esas dos cosas vamos a hablar en este vídeo. Y ahora sí, hola, me llamo Madeo y en este vídeo voy a hablar de la secadora y de cómo no incurrir en sobrecostes o cómo podemos ahorrar no solamente en el proceso de compra, sino también cuando la utilicemos. Y ahora sí, comenzamos. Están las secadoras de evacuación. ¿Y estas cómo funcionan? Cojo aire del exterior y lo caliento haciéndolo pasar a través de unas resistencias eléctricas para luego introducirlo en el tambor. El aire caliente se mezcla con la ropa, se carga de humedad y sale al exterior. Bien, ¿qué ventajas tiene esto? La tecnología es muy sencilla y son muy económicas. ¿Qué inconvenientes tiene? Si yo instalo la secadora en el exterior y el aire está muy frío, voy a necesitar más energía eléctrica para calentarlo. O mis ciclos van a ser más largos porque no introduciré el aire a la temperatura esperada, ¿vale? Lo cual hará que el consumo eléctrico sea mayor, comparado con otros tipos de tecnologías. Por otro lado, lo que puedo hacer es instalar la secadora dentro de casa, ¿vale? Por lo tanto, el aire ya estará más caliente que el del exterior, pero la desventaja es que tiraré ese aire cargado de humedad dentro de mi casa y por lo tanto se me va a llenar de humedad. ¿Qué podemos hacer para evitar eso? Instalar un tubo y sacarlo al exterior, con lo que eso implica. También están las secadoras de condensación. ¿Y cómo funcionan estas? Bien, funcionan de forma muy similar a las de evacuación que acabo de explicar. Cojo aire del exterior, lo hago pasar a través de unas resistencias eléctricas para que se caliente y lo introduzco en el tambor para que le robe la humedad de la ropa. Pero aquí viene el cambio, lo hago pasar a través de un sistema en el cual le robo la humedad y la deposito en un pequeño depósito de agua. Ese aire que ya le he quitado la humedad no sale al exterior, sino que lo que hago es recircularlo para volver a calentarlo, volver a introducirlo en el tambor y volverle a quitar la humedad y ponerla en el depósito de agua. Bien, ¿qué ventajas tienen estas secadoras respecto a las anteriores? Estas tienen un proceso mucho más eficiente y esto me permite poder instalarlas donde quiera, en el interior o en el exterior, porque cojo aire y lo voy a recircular constantemente, independientemente de que sea al exterior y la primera toma sea de aire más frío del que tengo en mi casa. Por otro lado, ¿qué inconvenientes tiene? El precio. Y por último tenemos las secadoras con bomba de calor. ¿Y cómo funcionan estas? Bien, funcionan como las de condensación, pero en este caso caliento el aire con una bomba de calor y no con resistencias eléctricas. Si te acuerdas de mi vídeo donde explicaba la calefacción y los principios de cómo se genera calor, recordarás que la bomba de calor puede generar 3 kilovatios térmicos a través del consumo de 1 kilovatio eléctrico. Mientras que la resistencia eléctrica lo máximo que puede generar es 1 kilovatio térmico a través de 1 kilovatio eléctrico. ¿Qué quiere decir? Que la bomba de calor es 3 veces más eficiente, ¿vale? Por lo tanto, me hace falta o 3 veces menos el consumo eléctrico para generar el mismo calor que una resistencia eléctrica, o puedo generar 3 veces más calor utilizando la misma energía eléctrica. Bien, dicho esto, ¿qué ventajas tiene la bomba de calor? Que el consumo eléctrico es muy inferior a la secadora de condensación, puedo instalarla donde quiera. El inconveniente vuelve a ser el precio. ¿Y qué ventajas tiene la secadora? Que seca la ropa. ¿Y qué inconvenientes tiene? Bien, si te pasas con los ciclos de secado, lo que puede ocurrir es que los tejidos se deterioren de una forma mucho más rápida. Por otro lado, si hay manchas y lo haces pasar la ropa por la secadora, es posible que después de eso ya nunca más puedas quitar la mancha. Por otro lado, también ten en cuenta que el sol es gratis y que los rayos ultravioleta desinfectan la ropa. Dicho esto, vamos a hablar de cómo usarla de la forma más eficiente posible para no tener un sobrecoste económico cuando hacemos uso de la misma. Vamos allá. La capacidad de la secadora ha de ser algo mayor que la de la lavadora que tengas. Cuando metemos la ropa en la secadora debe de quedar un 20% aproximadamente de holgura para que el aire caliente pueda fluir convenientemente.
Si esto no ocurre, los ciclos de secado pueden ser más largos al no ser un proceso de secado eficiente y por lo tanto incurrir en un sobrecoste eléctrico. Otra cosa que puede ocurrir es que, la ropa quede apelmazada, quede más arrugada y entonces tengamos que hacer mayor uso de la plancha y además del tiempo que nos implica tener que planchar la ropa, que se queda arrugada. Otra opción es, si no tenemos una secadora de mayor capacidad que la lavadora, que tengamos que realizar 2 ciclos de secado con la secadora, lo cual también estamos incurriendo, de nuevo, en un sobrecoste eléctrico. Teniendo en cuenta los secados extras en la secadora, debido a que son del mismo tamaño, podemos estar hablando de un sobrecoste año de unos 45,8 euros. ¿Y cuánto podría ahorrar con una secadora que tenga mejor clasificación energética que otra? Vamos a verlo. Vamos a ver cuál es el consumo de la secadora en función de la letra de la clasificación energética que ésta tenga. Hay que tener en cuenta que el consumo viene muy determinado por el tipo de tecnología que tiene la secadora. Como hemos comentado, no es lo mismo una secadora de evacuación que de condensación que de bomba de calor. También hay que tener en cuenta que ahora, si buscamos una secadora, la clasificación energética que vamos a encontrar es la que se ve en este gráfico, pero durante este año cambiará al escalado nuevo. Vamos a realizar 3 comparaciones entre las tecnologías que tenemos. Y ojo, salen conclusiones muy interesantes, así que no te muevas del sofá. La primera comparación será una secadora de evacuación con una de condensación. Posteriormente una de condensación con una de bomba de calor. Y finalmente de evacuación con bomba de calor. Vamos a verlo. Supongamos que me voy a comprar una secadora y me estoy decidiendo entre una de evacuación y una de condensación. La de evacuación me cuesta 211 euros, mientras que la de condensación me cuesta 275. El consumo, según el fabricante, es de 577 kWh año para la de evacuación, mientras que es de 504 para la de condensación. Bien, ¿y el consumo año eso qué quiere decir? Bien, los fabricantes consideran que en un año hay 160 ciclos de secado. Bien, si consideramos solo el consumo, estamos hablando de una ventaja de la secadora de condensación respecto a la de evacuación de 20,4 euros año. Es decir, todos los años me ahorraré 20 euros. Durante la vida útil, supongamos 10 años, estamos hablando de unos 200. Bien, la secadora de condensación no me cuesta 200 euros más. Pero, ¿cuál sería el punto de equilibrio a partir del cual la secadora de condensación me vale la pena? Bien, ese punto de equilibrio son 0,87 veces a la semana de uso de secadora o en torno a 50 veces al año. Si superamos este uso de la secadora de condensación, supondría un beneficio económico, un ahorro respecto a la secadora de evacuación. Veamos la consideración en la cual yo paso de una secadora de condensación a una de bomba de calor. La secadora de condensación tiene un coste de aproximadamente 275 euros y la de bomba de calor 584. El consumo pasa de 504 kWh año a 176, que es bastante más bajo. Bien, por la diferencia de consumo de utilizar la secadora 3 veces por semana o los 160 ciclos al año, estamos hablando de un ahorro año de 91,8 euros. Pero claro, la secadora de bomba de calor me cuesta bastante más. ¿Cuál sería el punto de equilibrio a partir del cual me vale la pena comprar algo más caro, es decir, la secadora de bomba de calor, a costa de la reducción de consumo cuando uso la secadora? Bien, ese punto de equilibrio son 0,94 veces por semana o unas 50 veces al año. Y en nuestra última comparación es respecto a una secadora de evacuación a una de bomba de calor. Bien, el coste podemos ver que es mucho mayor de la secadora de bomba de calor, el consumo es muy inferior de la secadora de bomba de calor respecto a la de evacuación, y eso me supondría un ahorro año solo en el consumo, poniendo la secadora de bomba de calor 3 veces por semana, o esos 160 ciclos, de 112,3 euros al año. Pero volvemos a lo mismo. ¿Cuál sería el punto de equilibrio a partir del cual me vale la pena comprarme la secadora de bomba de calor respecto a la de evacuación? Bien, pues esto sería a partir de 0,92 veces de uso a la semana o unas 50 veces al año de nuevo. Es decir, en cualquier caso, con estos 3 precios y estos consumos, me vale la pena, si voy a consumir en la secadora más de un ciclo a la semana, durante todo el año, pagar por la secadora de bomba de calor si dispongo de dinero. Hay que pensar que a partir de ese uso semanal de la secadora de bomba de calor,
cada uso adicional, el ciclo más económico será con esa secadora de bomba de calor. Por tanto, es lo que más me conviene. Por otro lado, si voy a utilizar la secadora menos de una vez por semana, de media, la secadora que más me conviene, la más económica, sería la secadora de evacuación, salvando los inconvenientes de instalación que hemos comentado al principio del vídeo. Y si te está gustando mi vídeo hasta aquí, ayúdame a darle difusión suscribiéndote. De esa manera también podrás acceder a todos los vídeos que hay en el canal, que son unos tantos, y a todos los que me faltan por emitir. Por otro lado, siempre puedes regalarme un like y compartir este vídeo con todos tus amigos, compañeros, vecinos, familia, de forma que seguro que a alguno de ellos le puede beneficiar y le gustará este contenido para ahorrarse un dinerito en su factura. Para un uso de lo más eficiente posible con la secadora, el aire que tomamos del exterior, lo suyo es que se encuentre entre 5 y 35 grados. Si esto no es así, lo más probable es que incurramos en un sobrecoste eléctrico. De la misma manera, y como ya expliqué en el vídeo del frigorífico, si tapamos la entrada o la salida del aire o las dificultamos, también lo que ocurre es que no habrá un buen intercambio térmico, es decir, la secadora no funcionará de la forma más eficiente posible. Y por tanto, volveremos a incurrir en un sobrecoste eléctrico. Y el sobrecoste producido por no dejar las rejillas suficientemente libres y que el aire fluya convenientemente para que haya un buen intercambio es de 10,8 euros año. No hay que olvidarse que cuando lavamos la ropa en la lavadora podemos centrifugar a las máximas revoluciones por minuto que nos permita para hacer perder a la ropa la máxima humedad que podamos. De esa manera tendrá menor humedad residual en el ciclo de la secadora y el tiempo de la secadora será menor. Ten en cuenta también que los ciclos automáticos de la secadora suelen ser más eficientes que los que programamos nosotros, porque estos ciclos automáticos lo que hacen es que van detectando la humedad de forma continua y se ajustan a esa humedad que queda. Por lo tanto, ajustan la duración del programa para que sea lo más eficiente posible. Una funcionalidad que tienen las secadoras es el ciclo de enfriamiento progresivo y me va a ayudar a reducir un poquito nuestra factura eléctrica. ¿Y esto qué es? Bien, esto lo que hace es, como la vitro o como el horno, es apagarse un poco antes para que con el calor residual se acabe de cocinar la comida. Bien, pues lo mismo ocurriría con la secadora. Con ese calor residual se acaba de secar la ropa. Y con los programas modo eco de la secadora podré ahorrarme hasta un 30%, lo cual supondría al cabo del año en torno a 21,4 euros. Otra cosa que puede ocurrir en la secadora es que cuando esta acaba, lo suyo es que recojamos la ropa inmediatamente. Si no hacemos esto, ¿qué es lo que puede ocurrir? Que la ropa se cargue con un poco de humedad y que posteriormente necesites hacer más uso de la plancha para quitar esas arrugas que ahora sí que han aparecido. ¿Y tú qué trucos usas para economizar en el uso de la secadora? Venga, déjalo en los comentarios para que más gente se pueda beneficiar de ellos. Por otro lado, si te apetece que haya algún tema específico del cual sería muy interesante que hablara para ver cómo poder economizar, déjalo también en los comentarios. Me encargaré de hacer el vídeo y de emitirlo. Y los ahorros conseguidos con el vídeo de hoy son... Y la mitad de los ahorros conseguidos con todos los trucos comentados en el vídeo de hoy sube a 68,9 euros. Teniendo en cuenta la suma de ahorros que ya teníamos en todos los electrodomésticos que hemos comentado hasta este vídeo, más los 68,9 del vídeo de hoy, hace una suma de 376,2 en el apartado de electrodomésticos. Y la suma de todos los ahorros que llevábamos hasta este vídeo, más los conseguidos en este vídeo, que son 68,9 euros, hacen un total de 3.904 euros ahorrados hasta este momento. Y hasta aquí mi vídeo de hoy. Espero que os haya gustado todo lo que he comentado sobre las secadoras. Nos vemos en mi siguiente vídeo, donde seguiré hablando de todas aquellas cosas que podemos hacer para utilizar los equipos de la forma más eficiente posible y de esa manera que no nos ocasionen un sobrecoste en nuestra factura eléctrica. Nos vemos.